cuento que ahora tenemos la charla de Nicolás Anit. Yo les voy a contar un poquito de él. La verdad que, bueno, él no me contó mucho de él, así que yo les voy a resumir la historia. Él actualmente es Supply Chain Manager de Ethon Pharmaceutical, no sé si está bien dicho. Además, bueno, él fue ingeniero naval. También su último título es de la Universidad Politécnica de Cataluña. Él tiene ahí tiene un magíster, no tiene un doctorado en filosofía, PhD de Supply Chain and Operation Research. Además hace clases, tiene la verdad que en varias partes, y también es un external lector de varias también entidades, como la Armada de Chile, como bueno, en varias entidades. También hace clases en la Universidad de Adolfo Ibáñez. Tiene un currículum y una historia profesional bastante amplia en la cadena de suministro. Bueno, él hoy día nos va a presentar el tema metodología de diseño de supply chain bajo incertidumbre. Así que yo no sé si ya está listo él con su presentación. Sí, ahí está. Hola, Nicolás. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Yo no sé si estuvo bien en la presentación, porque la verdad que ahí busqué. No te preocupes, no. En general, así, hacerlo bien resumido también. He tenido, como dices tú, he tenido una gran experiencia en lo que es cadena de suministro en términos académicos, de investigación, y por otra parte en el mundo netamente ya laboral y práctico. Siempre me ha gustado tener las dos, digamos, dimensiones para poder uno ir aprendiendo cada día más sobre este tema que es súper complejo, digamos. Y muy entretenida además. Correcto. Bueno, te dejamos entonces con la presentación. Ya, muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación y darme la oportunidad un poco para aportar desde mi perspectiva, de mi año de experiencia en los ámbitos académicos y el ámbito laboral, un poquito de todo esto que es el diseño de la cadena de suministro y por qué ha sido tan complejo solucionar estos problemas que han ido recurriendo. Bueno, la presentación en general, voy a hacer una pequeña introducción, ¿cierto? Después voy a tocar un poco los riesgos de las cadenas topológicas, lo que son las cadenas sinérgicas, el diseño de una cadena de suministro, la metodología propuesta, que es un poco lo que hemos estado investigando hace años, y un caso real donde se aplicó esta metodología, ¿cierto? Que en el aspecto farmacéutico. En general, ¿cierto? La cadena de suministro, como ven todos saben, ¿cierto? Está preocupada, ¿cierto? De la coordinación, ¿cierto? De organizaciones e individuos cuyo objetivo es poder realizar, ¿cierto? Una entrega de bienes de materiales, adquirir y distribuir servicios, ¿cierto? A nuestros clientes en general. Lo último tiempo, dado la evolución que ha tenido la cadena logística, también se ha incorporado también los ciclos reversos. ¿Por qué? Porque se le ha incorporado una capacidad de sustentabilidad a la cadena logística. Por lo tanto, esto ha llevado a que los flujos inversos deben ser incorporados en un sistema de ciclo cerrado, y se habla también de actividades de remanufactura, recondicionamiento, reciclaje. Sin embargo, el diseño de una cadena de suministro se preocupa, ¿cierto?, de la definición de las entidades, ubicaciones, de las funciones, de las capacidades, de las instalaciones y proveedores y modos de transporte que van a permitir, en otras palabras, poder lograr este flujo directo e inverso para satisfacer las demandas, ¿cierto?, que requiere nuestros clientes. Sin embargo, la cadena de suministro está afecta a riesgos. Y esto es producto de los cambios tecnológicos, ciertos cambios sociales, ciertos cambios políticos que hemos tenido en este último periodo, y lo que ha hecho que las empresas, ¿cierto?, tengan que adaptarse en forma urgente a este cambio de entorno. Dado que la cadena de suministro es un sistema adaptativo complejo, lo que implica que cada entidad va a tomar las decisiones en base a sus necesidades, poder coordinar esto como una entidad, como un sistema en base a un objetivo común, ha sido un gran problema. Y esto, en cierta forma, ha traído que la coordinación y la integración de cada elemento sea muy complejo,
lo que hace, en cierta forma, que tiende a romperse, ¿cierto?, el grado de integración. Por otra parte, las consecuencias que esto ha llevado, en otras palabras, ¿cierto?, han sido problemas en términos de servicio, calidad, tiempos de entrega, ¿cierto?, rupturas temporales que, dependiendo de los grados resilientes que puedan tener, va a llevar mayor o menor tiempo. Por otra parte, dado de una forma de responder a este grado de complejidades que han tenido, las empresas se han estructurado en términos, ¿cierto?, de ser un poco flexibles, lo que involucra, ¿cierto?, una falta, ¿cierto?, de rentabilidades cuando los cambios de demanda son muy abruptos. Por otra parte, ¿cierto?, la confiabilidad en términos de entrega de cada entidad se ve afectado el grado de complejidad que las compañías han ido adquiriendo por poder responder a esta multivariabilidad de demandas que se han ido presentando. En términos, ¿cierto?, de decisiones, las empresas, ¿cómo se han ido adoptando? Han ido, en otras palabras, transformando sus canales digitales de manera de poder abarcar mayor espectro en términos de clientes, oferta de productos. Por otra parte, ellos han ido desarrollando también su última milla, poder perfeccionar, poder optimizar también, automatizar, ¿cierto?, aumentar los sistemas de seguridad, ¿cierto? Y por otra parte, en cierta forma se han enfocado, dado los niveles hoy día de incertidumbre, en poder, ¿cierto?, evitar las interrupciones de sus procesos mediante, ¿cierto?, la flexibilidad de ir adquiriendo o nuevos negocios o ir adaptando ciertos agentes o entes dentro de su diseño para poder dar respuesta a los clientes. En otros términos, ¿cierto?, lo que han llevado hoy día es a la aparición de las cadenas multinegocio, en la cual hace que las empresas tengan multicanales y poder, en otras palabras, poder abarcar una cantidad amplia de tipos de clientes. Esto ha llevado, ¿cierto?, a tener que repensar la cadena de suministro, dado las complejidades que hoy día están afectando. Y un poco lo vemos, ¿cierto?, en este anuncio, por ejemplo, que se me demuestra. En general, las características de una cadena multinegocio está compuesta por tres factores: una oferta o un servicio, un segmento y una característica diferenciadora. Estas tres entes hacen que nosotros podamos definir un negocio. Por ende, el negocio no es el negocio del retail, el negocio no es el negocio farmacéutico. Un negocio está compuesto por estas tres variantes. Por eso, de repente, es tan complejo diseñar una cadena de suministro. ¿Por qué? Porque podemos tener una cantidad casi extensa de negocios sin que nosotros podamos diferenciarlo. A su vez, la cadena de suministro está afectada, como bien dije, de los riesgos, que son incertidumbres de eventos cuyo impacto son consecuencias, y estas consecuencias pueden ser consecuencias económicas o consecuencias, por ejemplo, en el caso de las cadenas humanitarias, consecuencias, ¿cierto?, de vidas, la cual nos va a afectar los grados de vulnerabilidad y, por otra parte, las características de resiliencia que nosotros podamos tener, dado la configuración que nosotros tengamos de las cadenas de suministro. El concepto de riesgo en general está, en general, como les digo, lo engloban como un solo concepto. Sin embargo, el gran problema que existe hoy día para poder mitigar o hacer estrategias de precaución o, ¿cierto?, aplicar efectos de resiliente es poder determinar qué tipo de evento y qué grado de consecuencia e incertidumbre está afectada. Por ende, los riesgos están clasificados en base a 4 tipos. El riesgo no es una sola cosa que se pueda conceptualizar como un ente único, no. Dependiendo de su grado de prioricidad que transcurre en el tiempo y su conocimiento de las consecuencias, nosotros podríamos hablar de un riesgo. Sin embargo, a medida que esto sea
más incierto o que cada vez sea más raro que aparezca esto, deberíamos estar hablando, y sus consecuencias a su vez sean más desconocidas, nosotros estamos hablando de incertidumbre. Y a su vez también de posibilidades y un estado totalmente de ignorancia cuando no se sabe ni que existe este evento. Esto no es solamente un tema semántico, no es solamente un tema de clasificación. Esto atrae también modos de calcular y determinar en términos matemáticos su eventual comportamiento y forecasteo de ciertas situaciones. Por ende, generalmente, cuando nosotros estamos hablando de riesgo, muchas veces ocupan las estadísticas tradicionales, pero en el caso que ya empecemos a ver eventos de incertidumbre, prácticamente ignorancia, la estadística tradicional o clásica que ustedes conocen ya es insuficiente y no van a ser capaces, mediante esas metodologías, calcular estos eventos. Por lo tanto, se tiene que traducir a otras herramientas como las estadísticas bayesianas o modelos tipo Fuzzy Logic o técnicas difusas de inteligencia artificial. Por ende, vuelvo a recalcar, esta clasificación no es un tema semántico, sino es un tema netamente después para ver las herramientas que ustedes van a utilizar para poder determinar su comportamiento. A su vez, las cadenas de suministro, dado la necesidad de poder adaptarse a la necesidad de nuestros clientes, han recurrido en las topologías. Y las topologías empezó Fisher en el 97 cuando hablaba de las cadenas eficientes y las cadenas eficaces, en las cuales, en base a la definición de productos y los productos innovadores como productos de consumo, él asociado a productos, él determinó las características de estas cadenas. Pero a su vez, como ha ido pasando el tiempo y dado la complejidad de la realidad y las posiciones que puede ocupar cada uno de los agentes y el liderazgo dentro de esta cadena, han ido apareciendo nuevas topologías como son la resiliente, la regenerativa y así sucesivamente. Lamentablemente, las tipologías lo que hacen es dar una característica física y no flexible a la cadena de suministro. Por ende, ante el cambio de realidades, la cadena de suministro no es capaz de responder a su vez a las necesidades cambiantes que tiene el ambiente. Por otra parte, como una medida de adaptarse a estas cadenas topológicas, a estos cambios, han producido o se han aparecido las cadenas híbridas, que consisten en la mezcla de una o más topologías, pero siguen en el mismo concepto de la estandarización y la comoditización del servicio. Por eso, las cadenas topológicas, si bien tienen características puntuales, no son capaces de responder a la variedad o la flexibilidad que requiere hoy día una cadena logística. Por lo tanto, dado esto, nosotros planteamos en nuestro trabajo que las cadenas tienen que ser sinérgicas. Y el concepto de sinergismo no es el tradicional de fusión. Nosotros el sinergismo lo asociamos a poder, en otras palabras, la acción de dos o más integrantes tener un efecto superior a la suma individual. Por ende, hay sinérgicas horizontales que implican las funciones, las metodologías dentro de la cadena. Ahí están las sinergias verticales, que son los grados de integración entre los eslabones y las etapas. Pueden ser las sinergias también tan físicas, que está en base a recursos, flujos, y las sinergias también en términos virtuales, que es a nivel estratégico y de coordinación e integración. Mediante el concepto de sinergia en nivel global total, nosotros lo que estamos buscando son capacidades ilimitables y flexibles que debe tener una cadena en particular y por otra parte disminuir la complejidad del sistema, lo que involucra, ¿cierto?, también disminuir los riesgos. A su vez, las cadenas sinérgicas presentan una disyuntiva y una disyuntiva grande que hay que poder evaluarla y medirla. Que en términos dinámicos, nosotros al ser sinérgicos en forma dinámica, en términos de flujo, estamos buscando un aumento de resiliencia y disminución de la vulnerabilidad. Sin embargo, en términos estáticos, nosotros al ser sinérgicos en términos de estático, estamos aumentando la vulnerabilidad producto de que disminuimos los grados de, llamémoslo así, duplicidad de ciertas tareas. Por ende, que podemos quedar muy expuestos al ser muy sinérgicos a una disrupción. En términos, ¿cierto?, de herramientas, casi todo hoy día los trabajos están basados en los modelos.
El modelo es una base de representación de la realidad, pero un modelo, para que pueda ser exitoso, tiene que tener muchos pasos anteriores para poder levantar este modelo. Por eso nosotros somos de la idea de las metodologías. Las metodologías, en cierta forma, no se centra el modelo. El modelo es una parte más dentro de una metodología. Las metodologías, en general, pueden ir de top-down o bottom-up, recogiendo información que va a alimentar o va a reconstruir el modelo. Ahora, nosotros hacemos una diferenciación entre modelos de diseño y rediseño, producto que el diseño está asociado a una idea innovadora y no parte de una condición a priori. Por ende, está más asociado a metodologías de, llamémoslo así, de reingeniería. A diferencia que las metodologías de rediseño son metodologías que parten de una solución base y van evolutivamente mejorando en el tiempo esa configuración. Por ende, en términos de implementación, el impacto es mucho menor que una metodología de diseño. Por ende, la metodología que nosotros estamos planteando es en base a cadenas de multinegocio que son multicanal, que tienen complejidades dinámicas y complejidades estáticas, y poder abordar todo lo que es la vulnerabilidad, la resiliencia y los riesgos de la incertidumbre, y por otra parte, eficientar en términos de red, ¿cierto? Vía KPI, ocupando este concepto de sinergia para poder lograr un modelamiento, y de ahora les voy a aplicar posteriormente cómo esto se aplicó en el sector farmacéutico. En general, la metodología tiene 8 pasos, ¿cierto? La cual, la primera es la definición obvia del negocio. Como se los dije, el negocio está en base a una oferta o servicio, un segmento y una diferenciación por cada uno de los negocios que tiene la cadena. Posteriormente, se evalúa la cadena de suministro en términos de un levantamiento de información ocupando metodologías SCOPE, por ejemplo, que tiene Corominas, que uno levanta una macro, meso o microestructura que permite, en otras palabras, diferenciar en cada una de las negocios los niveles, los procesos, los recursos, los enlaces, las componentes que tiene cada una de las cadenas por negocio. Posteriormente, se identifican y se evalúan los riesgos. Esto nos va a permitir, ¿cierto?, definir qué riesgos son los más importantes, qué riesgos son los menos importantes, formar una matriz de riesgo, priorizar medidas de mitigación y precaución, ¿cierto? Y, por otra parte, poder ayudar a la configuración de la cadena. Posteriormente, en el paso 4, nosotros lo que vemos es la realidad, ¿cierto?, que es levantada de los pasos anteriores versus los objetivos y la coherencia estratégica que tiene cada uno de los negocios con respecto a lo que se nos está pidiendo. Y para eso ocupamos herramientas como FODA, ¿cierto?, para poder hacer ese análisis y las correcciones respectivas de servicio que nos están implicando cada uno de los negocios. El punto quinto, levantamos, ¿cierto?, un estudio exhaustivo de la demanda, ¿cierto?, por nodo, por flujo, por sector, lo que implica, ¿cierto?, en otras palabras, definir a posteriori nuestro escenario para definir el modelo y los modelos que vamos a evaluar. En el paso 6, el paso 6 es el punto de quiebre de este tema, porque del paso 6, antes de esto, la evaluación ha sido por negocio, o sea, voy a tener tantas soluciones a priori como negocios tengan. En el paso 6, lo que hago en base a una metodología que se llama STREC, evalúo cada uno de los negocios y los componentes sinérgicos entre ellos, y lo que me permite a mí lograr una solución única entre los diferentes negocios que yo tengo. Por ende, de tener, por ejemplo, 3 negocios y tener inicialmente 3 soluciones, mediante la metodología STREC, me hace ver, desde el punto de vista conceptual sinérgico, si puedo llegar a una sola solución, a una sola red que me permita abarcar estos 3 negocios en forma sinérgica. Para lo cual, como les dije, STREC parte de los factores sinérgicos en los niveles estratégicos, tácticos y operacional de la cadena de suministro, desde las diferentes etapas, desde proveedor, inbound, outbound, transporte, planificación, riesgo y del punto de vista estratégico. Esto me permite obtener 3 factores que son las sinergias verticales, sinergias horizontales
sinergias globales de una cadena de suministro y en qué punto o en qué etapa y en qué componente son los que tienen alto grado sinérgico que me permitan funcionar las operaciones, digamos. En el punto 7 se elige las herramientas de solución, ¿cierto? La estrategia y se obtienen las soluciones respectivas. En el punto 8, ¿cierto? En base a las definiciones de los objetivos de la cadena de suministro, se comparan con la solución obtenida y si está acorde, se obtiene la solución y se acepta y se monitorea constantemente que estén en los rangos aceptables y si no, se vuelve a reevaluar y volver a procesar de nuevo en base a los pasos del 1 al 7. Esto ahora se los voy a presentar cómo fue presentado o cómo fue desarrollado en una cadena farmacéutica, ¿cierto? De acá de Chile. Generalmente el mercado farmacéutico chileno, ¿cierto? Está separado en el mercado público y en el mercado privado. El mercado chileno, ¿cierto? Público abarca prácticamente, factura 605.000 millones de pesos, ¿cierto? Y comprende todas las instituciones públicas del Estado, que son entre universidades, las Fuerzas Armadas, hospitales, farmacias, servicios de salud. A su vez, está el sector privado, en la cual factura anualmente casi 1.800 millones de pesos, de dólares, y prácticamente fluyen casi 270.000 productos. El producto del mercado farmacéutico chileno, ¿cierto? Tiene productos nacionales, ¿cierto? Que son desarrollados por los laboratorios aquí en Chile, acá en desarrollo interno, y productos importados, los cuales tenemos los importadores y los propios distribuidores que importan o son abastecidos de los laboratorios y de los importadores. El mercado, ¿cierto? Como les dije, hay un mercado institucional, privado-público. El privado, ¿cierto? Son las clínicas y hospitales privados. Y el público son todas las organizaciones públicas, tanto hospitales, clínicas, farmacias. Que, en otras palabras, el Senabas funciona como un operador, ¿cierto? Que controla y realiza las compras para surtir el mercado público. Por otra parte, tenemos el mercado retail, que está principalmente, el 95% son las tres cadenas que componen el mercado, versus el 5% que son casi 400 a 500 cadenas restantes. Los productos son los OTC o productos éticos que se llaman para poder abastecer a los consumidores. Por ende, esta empresa, la que estábamos analizando, se definieron que manejaba tres negocios. Uno es el negocio retail, dos, el mercado institucional privado, tres, el mercado institucional público, de los cuales el tipo de cliente, por ejemplo, el mercado retail, son todas las farmacias que no sean las cadenas, las instituciones privadas, digamos, son todos aquellos hospitales o clínicas privadas, las instituciones públicas son todos los organismos hospitales de salud pública. Las características en términos de producto, que en la venta retail es muy fuerte el poder de marca del producto, en las instituciones privadas es fuerte el poder de marca, pero también son los bioequivalentes, también. Y por último, en las instituciones públicas, acá el producto genérico, el que marca, ¿cierto?, la gran componente y la diferenciación. Por otra parte, el objetivo de la cadena, en este caso, va a ser la calidad de servicio, en el caso 1. En el caso 2 va a ser el tiempos cortos de reacción, dado que ellos no manejaban o no quieren manejar inventario en este punto. Y en el punto 3 es la eficiencia, el precio o el nivel de costos bajos que requiere la institución privada. Por ende, las características de cada una de estas cadenas de suministro son totalmente particulares. Desde el punto de vista de poder, ¿cierto?, dentro de una cadena logística, el poder de negociación, por ejemplo, del punto de vista de los proveedores, es alto en el canal, ¿cierto?, de farmacias particulares y medio en los otros dos canales. En términos de negociación de cliente, es alto en el mercado público y medio y bajo en los otros dos canales. En general, ya levantada la información bien resumida, esta cadena de suministros o estas tres cadenas de suministros, que en otras palabras se analizan en términos separados, ¿cierto? Nosotros determinamos que tenemos 60 proveedores, desde producciones propias hasta pedidos ocasionales, ¿cierto? 60 también en instituciones privadas y 65 en el canal, ¿cierto? O en la cadena logística pública. Consta de 2 centros de distribución, ¿cierto?, con procesos diferenciados. Ojo, que aquí, por el nivel de detalle, no
no se muestra, pero por ejemplo, en los canales donde el tiempo es prioritario, lo más probable es que piquen en una fase versus en procesos que nosotros estamos viendo que los costos son prioritarios, lo más probable es que piquen en 2 fases porque son para poder disminuir y ser más rentable en la operación. A su vez, a nivel de transporte, también son 3 en cada uno de los particulares, en términos de recolección para la logística reversa 3, y un nodo de reutilización, porque aquí no hacemos remanufactura, por lo tanto lo que se hace es netamente poder arreglar un poco los estuches, el blistado, y poderlo poner de nuevo digamos, en los canales de venta. En la venta retail tiene 396 clientes, en las instituciones privadas 61 y en las instituciones públicas 650. A su vez, si vemos esto desde un punto de vista de microestructura para el canal público, y esto se hace, les vuelvo a decir, a recalcar, en cada uno de los cadenas, cadena pública, cadena retail, cadena privada. Obtenemos, ¿cierto?, que aquí tenemos nuestros proveedores, la clasificación de nuestros proveedores, tenemos la clasificación de los centros, ¿cierto?, de distribución, los clientes, los nodos, ¿cierto?, de recolección y el nodo de reutilización para volverlos a ingresar a los centros respectivos. Paso 3, volvemos a identificar los riesgos para cada una de las cadenas y levantamos 20 riesgos, en este caso, en la cual si dice 3, quiere decir que en otras palabras, las 3 cadenas están afectadas a este mismo riesgo. En el caso de este riesgo, es solamente la cadena pública la que tiene este riesgo, y las otras 2 no lo tienen porque no ocupamos productos importados para los otros 2 tipos de cadenas. Y así sucesivamente se levantan los riesgos respectivos. Posteriormente se evalúan en base a metodologías, como les dije yo, si son incertidumbre o estamos en un grado de incertidumbre alta, manejamos estadística bayesiana o técnicas fuzzy logic, o si es en términos de riesgo podemos ocupar la estadística clásica para poder medir, ¿cierto?, el grado de probabilidad de la ocurrencia. A su vez ocupamos modelos de simulación para ver las consecuencias respectivas, y el grado, ¿cierto?, el diámetro de la burbuja implica los grados de resiliencia que tiene cada uno de estos riesgos. Una vez clasificados los riesgos, también los posicionamos dentro de una macroestructura, vuelvo a recalcar, por negocio. Aquí en este caso solamente estoy mostrando la macroestructura del sistema público, y en la cual se localizan en base a las fuentes de riesgo cada uno de los riesgos que está afecto a esa cadena. Posteriormente, en la etapa 4, como les dije, nosotros hacíamos el análisis FODA por cadena, vuelvo a decir. Aquí tenemos las ventas retail, sus fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades, en términos privados, en términos de instituciones públicas y en términos generales. Esto me permite después pasar al paso 5, donde hacemos un análisis exhaustivo en términos de demanda, lo que me hace plantearme 3 escenarios en términos estructurales. Por ende, yo para la solución base, vamos a ampliar 3 tipos de soluciones, un CD, 3 CD y 5 CD, en base al análisis que hicimos de las demandas y su sectorización. Por ende, planteamos en el paso 6 el modelo conceptual individual de cada una de las cadenas, ¿cierto?, en donde definimos la solución base, ¿cierto? Un centro, vamos a ocupar 5 transportistas a evaluar, 3 y 5, con las características, les vuelvo a decir y recalcar, las características propias de cada una de las cadenas. Nosotros no estamos ocupando una metodología topológica, que lo que hacemos es buscar una solución estándar o comoditizada para darle servicio a estas 3 cadenas. No, nosotros la solución o conceptual, modelo conceptual, es individual en esta fase a los requerimientos que necesita cada una de las cadenas. Por lo tanto, en base a estas configuraciones, nosotros estamos dando respuesta a lo que necesita cada uno de nuestros clientes de cada una de las cadenas respectivas. Posteriormente, dado la evolución de STREC, como les dije yo, nosotros definimos una cadena pivote que quizás estratégicamente o del punto de vista de rentabilidad es la más importante. Y en base a esa cadena pivote, nosotros evaluamos los grados sinérgicos que tienen las otras 2 cadenas con respecto a esta cadena pivote. El resultado que aplicando STREC nos arroja es que son probablemente muy sinérgicas. Por ende, a su vez STREC, que es una metodología en base a teoría de grafos matemáticamente, me ayuda a encontrar la solución óptima
en términos de configuración, proceso, metodología y tecnología. Una vez ya planteado la solución base, que en este caso es sinérgica, que no necesariamente puede ser así, que en otras situaciones puede arrojarme que las cadenas no tienen ningún grado de relación y por ende voy a tener que evaluarlas en forma separada. En este caso me indicó que era altamente sinérgicas y por ende me planteó una solución base. Posteriormente, en base a un modelo de simulación, planteo y basado en los pasos anteriores, planteamos 18 escenarios con sus configuraciones respectivas, que mediante un modelo de optimización y simulación me determinó el escenario más sinérgico dentro de las 16 posibilidades. Una vez que obtuvimos el escenario más sinérgico, ¿cierto? Más sinérgico y a su vez en tiempo tiempo, sinergia y inventario, pasamos a una segunda fase de optimización con un modelo de programación matemática multiobjetivo, en la cual me determinó la configuración óptima para poderle dar el servicio diferenciado a estas tres cadenas, lo cual se refleja en esta solución, el que se plantea que en estos procesos pueden ser sinérgicos y pueden ser, llamémoslo así, complementarios, versus en los sistemas de transporte, si bien son 5, pero para un fill rate, ¿cierto? Para la cadena 1 de retail va a ocupar un tipo de transporte, para la cadena 2 otro tipo y para la cadena 3 otro tipo. En el cadena, por ejemplo, en el centro de distribución, si bien me dice que yo puedo ocupar una sola instalación, en términos de metodología y procesos internos, también están separados, dado que la cadena, ¿cierto? Llamémoslo así, la cadena de costos va a ocupar un picking en 2 fases versus una cadena de instituciones privadas, lo más probable es que estemos piqueando en una fase. Por ende, vuelvo a recalcar, nosotros, sin perder el concepto de sinergias, a cada una de las cadenas le estamos dando lo que realmente necesitan y no una solución estándar como generalmente ocurre. Posteriormente, en el paso 8, levantamos un modelo de un balance scorecard, ¿cierto?, que me permite, en otras palabras, evaluar, ¿cierto?, nuestras soluciones que estén dentro de los objetivos planteados por, llamémoslo así, el diseño que requiere cada uno de los clientes. Por lo tanto, ¿cierto?, como conclusión, podemos decir que esta metodología RedNour permite soluciones de rediseño, cuyo resultado es obtener soluciones de reconfiguración de acuerdo a los objetivos de cada una de las cadenas en sí y poder lograr eficiencia, disminución de riesgo, sinergias, eficiencia y grado de sustentabilidad acorde a lo que requiere cada uno de los negocios. Esta metodología ocupa un concepto amplio de sinergia, que se ocupa una metodología llamada STREC para lograr soluciones únicas y flexibles dentro de los negocios. Es una metodología que no considera topologías, que se adapta a los negocios y que requiere cada uno y ayuda a disminuir las complejidades de las configuraciones. Los modelos son parte de la metodología, pero no es en sí la metodología. Por ende, el modelamiento que podemos obtener para este caso no significa que va a ser estándar, porque dependiendo de la problemática que tenga otra cadena, podemos estar ocupando teoría de juego, simulación, programación matemática, inteligencia artificial o sistemas HP. Por último, esta herramienta es una herramienta recursiva que en base a indicadores que permite un alto nivel de adaptación al medio en base al constante, llamémoslo así, monitoreo de los indicadores que estén dentro del rango que se estableció en base a los objetivos de cada uno de los negocios. Bueno, espero que haber aportado un poquito, un granito de arena en este tema de las configuraciones. Para mí ha sido un agrado y vuelvo a decir, agradezco la invitación que se me ha hecho y espero haber cumplido las expectativas de todos ustedes. Absolutamente, Nicolás. Una tremenda presentación, así que agradecemos tu tiempo y tu disposición a aportar tus conocimientos, a compartirlos en realidad. Y bueno, el próximo relator ya estando, así que te invitamos a recorrer la feria. Muchas gracias. Armes tu avatar, no sé si ya lo tienes listo, y que aproveches de recorrer la feria y conocer los stands que están bien bonitos en realidad y con harta información interesante. Muchas gracias. Gracias a ti, Nicolás. Bueno, y siguiendo con...